Bendiciones, hermanos, buenas noches. Ahora vamos a pasar al tiempo de compartir la palabra, la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en esta noche. He tenido la oportunidad de compartir con ustedes los miércoles ya en varias ocasiones este año y recordamos los últimos tres que el Señor nos ha estado hablando sobre cosas fundamentales para nuestra vida, que son importantes para nosotros, que Él nos quiere recordar. Hace un par de semanas hablamos de la seguridad en el amor del Señor. Hace otras tantas semanas hablamos de la fe que quita la ansiedad. Y el día de hoy el Señor nos llama a identificarnos a nosotros mismos como hijos suyos, a identificarnos a nosotros como hijos del reino. La palabra del día de hoy está en 2 Corintios, capítulo 4. Leeremos del versículo 7 al 9. Y mientras lo buscamos, le comento que el Espíritu Santo me ha inquietado mucho en esta semana que hemos estado hablando sobre los trapos de inmundicia, ¿verdad? Ya no llamar nuestras obras santas inmundas, no llamarlas incorrectas. Y también comportarnos de una manera en que nosotros podamos honrar ese llamamiento que hemos tenido por parte del Señor. Y el Espíritu Santo lo que hablaba a mi corazón y decía es que a veces se descalifican porque les falta identidad de hijos del reino. A veces se descalifican porque no están viéndose con los ojos que yo los veo. Y es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos una identidad segura en el Señor. Que no venga cualquier viento y nos mueva y nos haga olvidar todo lo que el Señor piensa de nosotros. Porque las situaciones son difíciles. Porque no es para ninguno de nosotros un secreto que los tiempos son malos. La palabra nos dice que las cosas se van a poner peor, pero que nosotros tenemos seguridad. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, ya yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos habla de esta identidad como hijos de Dios, la cual es un concepto de nosotros mismos que debemos tener. Es esa identificarnos como criaturas del Señor y no solo criaturas, sino injertados en este olivo del Señor. El versículo de 2 Corintios, capítulo 4, 7 y 9 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Primero hablaremos de la parte del vaso de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí le pregunto, ¿ha tenido la oportunidad de ver cómo se trabaja el barro, cómo se trabaja la cerámica? Bueno, yo he tenido la oportunidad de verlo y es muy interesante ver todo el proceso que lleva darle forma a un vaso de barro. Y sabemos que el Señor se llama nuestro alfarero porque nos da forma como Él desea. Pero hoy no estamos aquí para hablar de la forma, sino del material. El barro es un material que necesita temperatura para ser estable. Necesita que se hornee, necesita estar seco, necesita un tiempo de preparación. Y el barro es un material que tiene varias etapas donde es muy frágil. Antes de ser horneado es muy frágil y después de horneado usted no puede agarrar un vaso de barro y tirarlo al piso, no lo va a resistir. No es como las botellas de ahora que usamos de acero inoxidable, que tal vez se abollan o tal vez ni siquiera se abollan. Se quiebran mil pedazos. Los arqueólogos han encontrado los basureros antiguos, los botaderos antiguos en la antigua Roma, en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, donde están todas estas vasijas de barro que se han quebrado. Y Pablo aquí nos hace una reflexión, nos llama a una reflexión y nos dice, ok, este es el material del que puedes verte reflejado, barro, porque no eres infalible, porque no eres perfecto, porque es posible que ante las presiones cedas, te sientas desmoronar. Las vasijas de barro se rompen, expiran, no son infalibles, y así también nosotros. Con frecuencia fallamos, no nos sentimos bien, nos sentimos desanimados, somos sujetos a lo que pasa en este mundo, a que nos sentimos tristes, a que nos vemos a nosotros mismos de poco más o menos, y nos sentimos tal vez enojados, frustrados, preocupados, y nos podemos sentir, como dicen los versículos 8 y 9, atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados. Pero el Señor nos dice, están todas estas situaciones, sí, te puedes sentir de esta forma, pero recuerda que estoy yo. Que sí, te puedes sentir atribulado, pero no estás angustiado, en apuros, pero no desesperado, perseguido, pero no estás desamparado, derribado, pero no estás destruido, porque en esa es nuestra confianza, que somos nosotros, hijos de Dios, que el Señor nos toma de nuestra mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Volviendo al tema de las obras, podemos pensar en todas las cosas que hemos hecho nosotros cuestionables.
cosas que a veces reaccionamos o decimos y nos sentamos un ratito después y decimos, uy, yo no debí decir eso. Uy, yo no debía hacer eso. Esa no era la manera correcta en la que yo tenía que responder a este evento. Yo no tenía que hacer esa cara, yo no tenía que hacer ese gesto, yo no tenía que soltar mi lengua y decir todo lo que me pareció. Pero aún con todo esto, el Señor no nos descarta. Porque a veces decimos, uy, no, yo, viera qué tirada, yo aquí, uy, no sé, a veces hablo y lo hago sin pensar. Y el Señor nos dice, aún con eso no te descarto. Usted a veces puede decir, uy, es que a mí las caras me cuesta controlarlas, yo no sé a veces cómo reaccionar y cómo mantenerme ecuánime aunque, ante que me estén ofendiendo, que me estén diciendo cosas. Y el Señor nos dice, aún con eso no te descarto. A veces dejamos que el enojo nos lleve y el Señor nos dice, aún con eso no te descarto. El Señor nos está recordando que todas estas cosas en sus manos pueden ser muy beneficiosas. En Romanos 8, 33 y 39, el Señor nos recuerda en su palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A veces nosotros mismos nos descalificamos y decimos, es que como yo en aquel tiempo hice tal cosa, yo hoy no debería hacer esto, aunque han pasado muchos años, aunque yo ya le pedí perdón al Señor, aunque se supone que ya cambió todo, yo ahorita mejor no lo hago. O a veces nosotros pensamos, bueno, no quiero meterme en este asunto porque ¿qué pasa si yo me jalo una torta? ¿Qué pasa si yo me equivoco? ¿Qué pasa si yo hago esto y no era lo que yo tenía que hacer? Y en lugar de a veces actuar como el Señor nos está pidiendo que actuemos, nos quedamos así paralizados y decimos, oh, yo soy tan indigno. Yo, quién sabe si yo voy a poder una cosa de esas, quién sabe si tal vez mejor haya alguien más calificado, alguien que tenga un mejor currículum para una cosa de estas, alguien que no haya metido la pata en esto que ya yo la metí. Y el Señor nos recuerda, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y es el que intercede por nosotros. El Señor nos dice, yo no te descarto, no te descartes tú. Yo no te descarto para hacer mis obras buenas. Si escucharon la enseñanza de hoy, ya, y si no, los invito a que lo hagan. El Señor nos recuerda que no rechaza las obras que hagamos en fe. No rechaza, ve con agrado lo que usted y yo hagamos en obediencia a Él. Lo que usted y yo hagamos buscando esa excelencia, esa perfección para Él. El Señor nos dice, yo no te descalifico. Yo no te descalifico. Los invito a Efesios 2 y vamos a leer los versículos 4 y 5 y después el 8 y 10. Pero primero vamos a leer el 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El Señor dice, ya yo sé que metes la pata, ya yo sé que te equivocas, ya yo sé. Y es parte de nuestra identidad como hijo de Dios recordar que el Señor nos ha salvado por su gracia, que no es por nada que nosotros podamos hacer para merecer esta misericordia, esta gracia, sino que ya fuimos salvos. Y ahora nuestra responsabilidad es comportarnos de acuerdo con ese gran regalo que hemos recibido. Recordamos que el título de esta enseñanza es Un vaso de barro con un gran... Todo lo que el Señor dice que es para nosotros. Todo lo que el Señor nos recuerda que estamos en su mano, que Él ha depositado dones, talentos, ministerios en nosotros. El Señor nos recuerda en Efesios 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor nos recuerda aquí que tenemos que tener dos cosas importantes en nuestra identidad como hijo de Dios. Reconocer que sí, que vamos a fallar, que por el momento somos seres humanos que fallan. Sí,
pero que también estamos justificados, que el Señor nos dice, sí, no lo vayas a hacer intencionalmente, pero cuando metas la pata, para eso está la sangre de Jesucristo, para eso está el sacrificio que ya el Señor pagó por usted y por mí. Entonces no se descalifique, no se vea usted mismo de poco más o menos y no vea a nadie más de poco más o menos cuando meta la pata, porque en algún momento usted también lo hizo. El Señor nos dice, tienes que ser misericordioso, tienes que reflejar esa gracia mía, tienes que comportarte de acuerdo a esa gran misericordia que tú has recibido. El Señor nos dice en esta palabra, en este tema, en esta noche, que tenemos que tener conciencia del gran regalo que tenemos en nosotros. Que tenemos que ver ese vaso, sí, es de barro, es infalible, no es infalible, se puede romper, tiene puntos débiles importantes, pero también el Señor escogió a eso, que otros podrían ver de poco más o menos, para depositar su tesoro. Entonces, si el Señor ve el valor en usted, ¿por qué usted a veces no lo puede ver? Porque si el Señor dice, sí, mi hijo, claro, pagué el precio máximo por él, pagué por su salvación, le di un propósito, le entregué algo para que él fuera y compartiera, porque a veces nosotros nos vemos y decimos, ay, sí, quién sabe yo, quién sabe. ¿Sospecha usted de usted mismo? A veces yo sí. Digo, ay, quién sabe, seguro yo no sé hacer nada. Y a veces el Señor nos detiene un momento y nos deja ver todas las diferentes cosas en las que somos útiles en el reino de los cielos. ¿Usted se ha puesto a pensar todas esas cosas maravillosas que el Señor le ha entregado? Si usted cocina, si usted cose, si usted puede dar palabra, si usted se le facilita eso de organizar, el Señor ha puesto dones. Y el Señor nos dice, estas son las obras que quiero que hagas para mí. Te di este don, utilízalo para compartir mi palabra, para compartir el evangelio, para compartir este gran tesoro que deposité en ti. Sí, eres un vaso de barro. Y entonces en identificar que somos un vaso de un material que sigue siendo débil, que nuestra carne nos hace débil, pero tenemos al Señor que es nuestra fuerza. Lo invito a que busque 2 Corintios 12, versículos 9 al 10. Y recordemos, hermanos, que ser débil en nuestra fuerza no es necesariamente un problema, porque el Señor nos recuerda que donde nosotros somos débiles es que Él se manifiesta en nuestra vida. 2 Corintios 12, versículos del 9 al 10, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un poco de contexto, aquí Pablo está recordando que le ha pedido al Señor que quite un aguijón que hay en su carne, algo que lo molesta. Y el Señor le dice, bástate en mi gracia, que sea suficiente para ti. No se puede decir, sí, a veces yo fallo en este punto específico, ok, pero el Señor dice, bástate en mi gracia, entrégalo a mí. El Señor dice, bástate en mi gracia, ya te puse otras cosas en las que tienes que trabajar. Y cuando te toque enfrentar esto, no lo vas a hacer solo, lo vas a hacer conmigo. Cuando toque este punto en el que eres débil, está mi Espíritu Santo que te fortalece. Está mi Espíritu Santo que te va a recordar, mira, esto es de algo que no es que tenemos problemas. Pon atención, ora, búscame, estemos juntos. Te voy a dar la fuerza para que puedas soportarlo. Si usted puede decir, mi debilidad a veces es que hablo de más, el Señor nos recuerda por medio del Espíritu Santo cuánto ha sido suficiente. Si usted a veces dice, uy, es que yo actúo mal, soy muy impulsivo, el Señor nos recuerda, está el Espíritu Santo para que te recuerde cuándo ha sido suficiente. Es que el Señor nos transforma. Si no tuviéramos debilidades, ¿dónde veríamos manifiesto el poder de Dios en nosotros? Usted puede pensar en su vida y puede decir, hay cosas que yo pensé que yo nunca iba a poder dejar y hoy por la gracia del Señor puedo decir que ya no las necesito, que ya no me hacen falta. Es parte de su identidad como hijo de Dios en ser transformado, renovado por la gracia y por la misericordia del Señor. La debilidad que nosotros veamos en nuestra ser, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, depositada en las manos del Señor es fuerza. Depositada en las manos del Señor es capacidad de ver su poder manifiesto en cada uno de nosotros. El reto del cristiano, del hijo de Dios, no es conquistarlo todo en su propia fuerza. Al contrario, es reconocer que es débil y que lo que conquiste nunca será por mérito propio. Todo lo que un hijo de Dios conquiste lo hará por medio del poder de Dios manifiesto en él.
este versículo de Corintios podría interpretarse como que no somos gran cosa, ¿verdad? Llamar un vaso de barro es como, bueno, sí, son cosas, hay vasos de metal, hay vasos de vidrio, hay vasos de cristal, son mucho más lindos. Y entonces hay dos vertientes, sí. El Señor nos está diciendo, si eres de un material, tu composición de personalidad está sujeta a una naturaleza que tiende a la equivocación, una naturaleza que tiende a pecar, que tiende a separarse de Dios. Estás hecho de eso, esto es lo que está sujeto tu carne. Pero también el Señor nos recuerda, como leíamos anteriormente, que es lo que el Señor escogió a nosotros que podemos fallar, a nosotros que podemos meter la pata, para compartir su palabra, para ir y hacer más discípulos, para ir y tener en nuestras manos los dones, los talentos, todas estas cosas que Él nos ha entregado. Es sí, es reconocer que, bueno, solo soy un ser humano, pero es lo que el Señor escogió para manifestarse. La palabra nos recuerda que a los ángeles quisieran tener la oportunidad que usted y yo tenemos de compartir la palabra del Señor, de ir a predicar, de ser hijos del Señor, pero nos escogió a usted y a mí, con todas las faltas, con todas las cosas raras que usted puede decir, y es que yo aquí necesitamos trabajar. Pero es eso, es reconocer que cuando somos débiles es la fuerza del Señor, es su misericordia la que actúa en usted y en mí. Una vez más, vamos a leer Efesios, pero ahora leeremos Efesios 4, versículos del 1 al 6. En un momento mientras lo consigo. Así. Efesios 4, versículos del 1 al 6 dice: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor a los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios que llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Debemos recordar, hermanos, que como embajadores de un reino extraño, vivimos en esta tierra. Un embajador tiene un código de conducta muy estricto, debe comportarse porque representa al gobierno de su país en un lugar extraño. Así usted y yo debemos comportarnos como hijos de Dios, representando el reino de los cielos en este lugar que necesita oír de esta cultura del reino, oír de la misericordia del Señor, oír del plan de salvación. El mundo necesita que usted y yo nos comportemos de una manera que vean en nosotros que hay algo diferente. Porque somos la esperanza que el Señor dice, sí, vayan y hablen de mi salvación, hablen de mi amor, hablen de que yo estoy aquí. Y si usted se pone a pensar, ay, es que estas horas a mí me preocupan, a mí me dan como susto, porque, y si yo digo lo que no tengo que decir, o mejor le voy a preguntar al Señor, Señor, yo tengo que compartir tu palabra, y el Señor va a decir, por supuesto, eso te mandé, a eso te mandé. O el Señor me va a decir, mira la palabra, léela, ya te di instrucciones, qué debes de hacer, cómo debes comportarte. El Señor nos recuerda, ya te di un código de conducta de cómo, como embajador mío, debes comportarte. Y dice que debemos ser humildes, que debemos ser amables, pacientes, dar apoyo unos a otros. Es parte de nuestra identidad de reconocer que nosotros podemos hacer estas obras santas por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestra conducta. La palabra nos dice que somos cartas leídas todo el tiempo. Una vez conocí a una persona que decía que no se ponía una camisa de un cierto artista porque es una persona que compartía como un mensaje de mucha positividad y esa persona no era tan positiva. Y yo me quedé pensando y yo dije, si los cristianos tuviéramos ese pensamiento y lo pensáramos dos veces antes de decir, sí, es que yo voy a la iglesia, sí, es que yo soy hijo de Dios, esta persona del mundo decía, me preocupa ponerme una camiseta de alguien que no me comporto como si conocieran lo que esta persona representa, lo que esta persona comparte. Y usted y yo vamos y nos llenamos la boca y decimos, sí, yo voy a la iglesia, viera cómo oro yo, viera todo lo que yo hago. Y después vamos y nos comportamos de una manera que no honra al Señor y decimos, ay, chale. O tal vez dormimos tranquilos y no pensamos nada. Y el Señor hoy nos está llamando la atención. ¿Cómo está tu comportamiento? Es que ¿cómo está tu identidad como mi hijo? ¿Te reconoces que no eres infalible? ¿Te reconoces que eres débil, pero me necesitas y yo te voy a dar la fuerza
te reconoces que necesitas comportarte como un digno hijo del reino. Y aquí, para terminar, le digo, hermano, no se descalifique usted. No se descalifique usted. Aprenda a reconocer que es débil, donde es débil. El Señor no nos va a regañar por pensar, por reconocer que somos débiles. El Señor le gusta que nosotros identifiquemos esas zonas donde no estamos 100%. Porque entonces ahí, cuando usted y yo reconocemos que tenemos una necesidad de Dios, vamos a buscarlo, vamos en pos de Él, vamos a decirle, Señor, este punto específico, uy, cómo me cuesta, pero lo deposito en tus manos, porque sé que tú me transformarás. Aprendamos a reconocer nuestra debilidad sin permitir que éstas no se alejen de Dios, sin permitir que esta debilidad sea una excusa para decir, así, como si sacáramos una placa de no puedo hacer nada. Entonces, no, yo tengo esta placa que dice que yo para esto no sirvo, entonces yo no lo voy a hacer. El Señor nos dice, si yo te llamé, yo te voy a capacitar. Si yo te llamé a vida y te di un propósito, es porque quiero que hagas algo para mí. No te descalifiques. Aprende a reconocer que eres débil, que me necesitas, sí, pero que eso no te aleje de mí, que más bien te traiga a mí, nos dice el Señor. Hermano, reconózcase como un hijo del reino, reconózcase como un embajador del reino de los cielos en esta tierra. La palabra nos dice en primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted a veces no sabe cuál es el propósito de su vida, se lo presento, este es el propósito de su vida. Anunciar las tinieblas de aquel que lo llamó, anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de su vida y de la mía. Deje que el Espíritu Santo trabaje en las debilidades. Abra al Señor su corazón y dígale, Señor, te entrego esta área, te entrego esto que sé que no hago bien, te entrego esto que sé que a veces hace que mis obras no sean de la mejor manera, que no las haga en la actitud correcta, que no las haga en el tiempo oportuno. Señor, te lo entrego, lo pongo delante de tu presencia y te digo, cámbiame, Señor, transfórmame. No se desanime, hermano, todos fallamos. Pero el Señor nos recuerda que debemos bastarnos la gracia del Señor, que debemos estar reconfortados en decir, sí, está bien, fallé, pero puedo entregarles el Señor esta área, puedo comportarme mejor una próxima vez. No sé si ya se los dije esta vez o se los voy a decir por primera vez, pero leí hace un tiempo una frase que decía que la misericordia del Señor es tanta que podemos tocar el botón de reinicio mientras estemos en esta tierra todas las veces que necesitemos. Utilice ese recurso. No tema empezar de nuevo, no tema reinventarse, no tema alcanzar nuevas cosas, porque el Señor nos llama a extendernos, el Señor nos llama a crecer. Agarrémonos de las manos del Señor, sacudámonos el polvo de lo anterior y sigamos avanzando. El camino no es fácil, ¿no? El camino es difícil, pero la palabra nos dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente peso de gloria. Recuerde, hermano, que usted es hijo de Dios, que por usted se pagó el precio máximo, se pagó la sangre del único hijo de Dios. Al Señor le importan sus obras, al Señor le importa lo que usted haga, por pequeño que a usted le parezca. Un detalle que usted tenga con alguien, una palabra de oración que tenga con alguien, un abrazo que usted pueda dar, al Señor le importa lo que usted haga. Cómo usted lo haga, si lo hace en buena actitud, si lo hace con una actitud así como no quiero, al Señor le importa lo que hagamos. Y actúe de acuerdo a ese gran tesoro que es la salvación, el amor del Señor, el Espíritu Santo que ha sido depositado en usted. Es un vaso de barro, sí, pero tiene un tesoro hermoso, el cual hace que sea transformado, mejorado, salvado, justificado y capacitado para toda buena obra. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que somos hijos tuyos, Señor. Nos recuerdas y nos llamas la atención y nos dices, debes comportarte de una manera que me honres a mí. Debes comportarte de una manera que sea digna de un hijo del reino, de alguien que pueda decir, sí, conozco la palabra, conozco lo que dice el Señor, conozco cómo el Señor quiere que me comporte. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, transfórmanos, haznos saber esas áreas, Señor, donde nuestras obras todavía están siendo hechas con poca fe, con poca gana, preocupados por otras cosas. Gracias, Señor, porque aunque no somos perfectos, Señor, aunque no lo merecíamos, hemos recibido el regalo tan impresionante de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Nos has dado vida, nos has dado un propósito, nos has dado, Señor, algo por qué levantarnos en la mañana para agradarte,
una nueva oportunidad, Señor, para vivir de acuerdo a tus preceptos, de acuerdo a ese gran tesoro que tenemos en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aunque somos vasijas, Señor, que somos vasitos de barro, tú has decidido depositar esa misericordia, esa gracia, esa salvación, ese Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Escucharemos una canción más y luego entraremos